Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta noche. Te pedimos que seas tú orientándonos, que seas tú llevándonos cada día a ejercer nuestro servicio de la mejor manera. Entendemos que lo que hacemos lo hacemos para ti, por eso procuramos, Señor, cada día buscar más de tu presencia para que seamos dominados por ti y todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te pedimos que esta noche nos ayudes y nos dirijas en la actividad que tenemos y en esta capacitación, Señor, para que podamos, Señor, ser mejores y mucho más útiles en la enseñanza a los niños y a los adolescentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, ¿cómo les fue hace 8 días? ¿Bien? ¿Descansaron? ¿Era justo y necesario? ¿O no tan justo? Bueno, algunas personas me enviaron la tarea al correo. ¿Algunos de ustedes tienen la tarea aquí? Entonces, por favor, para que me la hagan llegar. Entonces, el objetivo de estas preguntas era pues que cada uno de ustedes se diera cuenta si esta capacitación de una o de otra manera ha aportado pues en el servicio que venimos prestando en la escuela dominical. De ninguna manera era un examen de conciencia ni estábamos buscando, o yo estaba particularmente buscando calificarlos o cualificarlos, sino encontrar básicamente qué cosas les han sido útiles, qué cosas no y qué cosas podemos mejorar. Pero en las recomendaciones que hacían las personas que lo respondieron vía correo electrónico era que tuviéramos más herramientas para los que son adolescentes, para los niños de 12 en adelante. Y a esas personas, con toda la sinceridad, les contesté, pues que yo no soy experta en adolescentes, ¿sí? Soy experta en niños, trabajo con niños, soy pedagoga infantil, todo lo que hago es infantil. Entonces mi experiencia no está dada con los adolescentes. Pero eso no indica que ustedes no me pongan a mí en la tarea de buscar quién me pueda dar todas esas herramientas que de una o de otra manera pueden nutrir esa parte en la escuela dominical. Otra cosa que vi importante desde hace varias sesiones y que en una de las respuestas era que yo muchas veces contestaba que no sabía cómo lo hacían acá, ¿sí? Y evidentemente pues no sabía cómo lo hacían acá, así que no podía emitir un juicio sin tener herramientas de valor. Entonces me he puesto en la tarea de saber cómo lo están haciendo acá. Entonces he revisado un poco el material que tienen en la página de internet para conocer la estructura. El domingo estuve aquí en la escuela dominical, en varios de los grupos, mirando cómo llevan a cabo la enseñanza. Para mí fue una experiencia maravillosa porque fue ver a todos y a cada uno de los maestros muy comprometidos con su labor y pues identificar realmente cómo se mueve la escuela dominical un domingo, ¿sí? Detrás del ir y el venir hay muchas cosas que son importantes. Está la coordinadora que sube, que por ejemplo la reunión que tienen antes de iniciar, donde se cuentan todas las cosas, quien está facilitando los materiales, cuando llegan a organizar, todo eso tiene un significado muy grande para el momento en el cual ustedes van a dar la enseñanza. O sea, detrás del momentico que tienen ustedes con los niños, hay un sinnúmero de cosas que le están haciendo antesala. Entonces eso es muy valioso, el poder haber hablado con algunas de las coordinadoras, con algunos de los maestros, con algunos de los niños, fue también muy valioso porque
normalmente me gusta hablar más con los niños que con los adultos. Me entiendo mejor con ellos que con los adultos. Y ver que lo que ustedes han venido haciendo pues tiene eco en la vida de ellos, me pareció bastante bonito. Así que realmente me llevó una perspectiva de un trabajo que se hace aquí muy grande y muy valioso, ¿sí? Y que también, según escuchaba, porque eso sí, pues en algunas ocasiones lo vi, han cambiado en la manera en cómo están ubicando a los niños en los salones, en las ambientaciones, lo que utilizan, todo eso ha venido cambiando, entonces también fue bonito escuchar y ver esos cambios que ustedes han tenido. Yo particularmente estoy acá no porque pretenda enseñarles algo, sino porque realmente mi interés es que ustedes descubran todos los potenciales y las habilidades con las cuales ustedes cuentan, que son tan útiles para este servicio y que de repente de una o de otra manera estaban como allí escondiditas, como que no se hacían muy presentes, pero evidentemente son ustedes los que han venido trabajando y haciendo todas estas cosas una realidad. Entonces, simplemente mi interés verdaderamente ha sido que cada uno de ustedes se pueda encontrar como con esa labor de cómo lo voy a hacer mejor para los niños, ¿sí? Lo que yo les decía al inicio. No hay una estrategia específica para poder enseñar a los niños de 2, a los de 3, a los de 4, sino que eso en el ir haciendo muchas cosas se va dando. Y también depende mucho de la disposición que cada uno de nosotros tenga frente a esas nuevas cosas que hay que hacer. Yo estuve en los diferentes grupos, estuve en todos. En uno no estuve porque no vinieron los niños de esa edad, pero vi cómo esos maestros se vincularon a otro grupo y estuvieron allí apoyando y fue muy bonito verlo también. Pero en la mayoría de los grupos vi muchas cosas, entonces la idea es que podamos luego retroalimentar frente a lo que observé y frente a lo que cada uno de ustedes viene haciendo. Yo no los voy a calificar porque yo no estoy para calificar a nadie. De hecho, esta capacitación no se gana ni se pierde, pero sí les va a servir de una o de otra manera para lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Entonces, primero pues agradecerles a todos los que me enviaron la tarea, a los que la hicieron y a los que no la han hecho, que por favor, ahí en la página está, se pueden meter, lo diligencian y me lo envían al correo. ¿Cuál es el punto más importante para mí? El hecho de que ustedes me digan cuáles son los temas que tienen por sugerencia y cuáles son las cosas que hay que mejorar, ¿sí? Yo les decía oportunidades de mejoras y algunos me contestaron cosas de ustedes y yo les estaba hablando era de mí, o sea, díganme qué he hecho mal. Y bueno, antes que nada, siempre he tratado de ser muy respetuosa con cada uno de ustedes y con su trabajo. Si en algún momento han sentido que no lo he sido, por favor, discúlpenme, no es mi intención. Todo lo que digo, lo que hago, lo manifiesto de la mejor manera, no por atacar a nadie o por decir algo. Si en algún momento lo han sentido, discúlpenme, pero por lo demás, pues estoy aquí simplemente para ayudarles y para mí también ha sido muy productivo el estar aquí porque eso me ha impulsado a mí a todo el tiempo dar algo más y aprender de cada uno de ustedes. Dentro de 8 días, yo les había contado que habían tres o cuatro personas que habían hecho como la primera enseñanza. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener la presentación de una de esas enseñanzas, ¿sí? Va a ser la enseñanza para los niños más pequeños. Entonces, vamos a ver esa enseñanza aquí puesta en acción de uno de sus maestros, de una de las personas con las que ustedes trabajan, para que vean cómo podrían trabajar una actividad para los niños de los más chiquiticos, los bebés de 1 a 2 añitos. Eso lo vamos a tener dentro de 8 días. Y ya cerrando todo como preámbulo, pues entonces hacer como memoria de que todo lo que hemos aprendido simplemente busca
que cada uno de nosotros pueda encontrar la mejor manera de enseñar. Como les decía, no hay una regla de oro, no la hay. Pero nosotros, confrontándonos con la palabra, nos damos cuenta que nuestra labor como maestros depende mucho del conocimiento que nosotros tengamos de la misma palabra, de la relación que tenemos con Dios y de cuánto nosotros queremos que los niños se impregnen de eso que nosotros estamos viviendo en nuestra vida espiritual. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, aprendimos acerca de ambientaciones, aprendizaje significativo, de cómo hacer las cosas un poco más agradables para los niños, de cómo salirnos de un esquema, que es lo que hemos venido tratando. Entonces, vamos a retomar como con las actividades que veníamos trabajando, que quedamos en eso, hablamos acerca del pensamiento crítico, de fomentar en ellos el pensamiento crítico, que fue como lo último que trabajamos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de como de las actividades y de las cosas que podemos realizar con los niños o que realizamos. Entonces, una de ellas fue el tema de las ambientaciones, ¿sí? Ustedes aquí se reunieron por grupos y diseñaron unas ambientaciones para unos temas específicos y evidentemente pues cuando subí a los salones me di cuenta de que también tenían unas ambientaciones y que también están poniendo en práctica el tema de los acuerdos, ¿sí? Hay algo que es importante y es que si ustedes generan acuerdos dentro del grupo, ustedes le dan tiempo de permanencia a esos acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, el maestro de hace 8 días es el mismo del otro domingo, no, ¿cierto? Es diferente. Entonces digamos que si esos dos maestros se hablan entre sí y llegan al acuerdo de que esos acuerdos van a ser los mismos, es prudente dejarlos allí. Pero siempre para un encuentro deben haber acuerdos nuevos de acuerdo a la dinámica que cada uno de los maestros vaya a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, hay acuerdos que son permanentes. No le voy a faltar el respeto a mi compañero, ese va a ser un acuerdo permanente. Pero hay acuerdos a los cuales digamos que se necesita que se den ese día en la dinámica del grupo. Entonces, es necesario que digamos que cuando los coloquen o cuando estén ahí, pues hagan el cambio de los acuerdos. En esto de las ambientaciones hay algo que es importante y es, yo puedo ambientar, pero yo no puedo sobrecargar el lugar, ¿sí? Entonces, hay muy buenas ambientaciones. No, o sea, no estoy hablando de las que vi, pero hay muy buenas ambientaciones. Digamos, hay jardines en donde ustedes entran y ese jardín, eso es lleno de color por todo lado, los dibujos pegados en todas las paredes, pero eso sobrecarga en algún momento. Entonces, digamos acá algo que me parece magnífico es que las paredes son blancas. Eso es genial, ¿sí? Pero ya tanta cosa pegada por ahí o puesta por ahí puede volverse un distractor, ¿sí? Porque el niño va a estar más pendiente de, ay, eso que puso allá mi profe que se ve como tan chévere para yo ir a cogerlo, que estar pendiente de pronto de lo que el maestro está hablando. Entonces, con el tema de las ambientaciones hay que tener cuidado porque no deben ser muy sobrecargadas, sino más bien deben ser someras, ¿sí? Entonces, ustedes hicieron acá unas buenísimas, esa de la tormenta, que de un momento a otro apareció la otra cosa y eso me pareció espectacular. La de la puerta por donde pasaban los niñitos, bueno, ustedes que en ese momento pasaron por ahí. Y la otra era la de las vírgenes, las que hicieron las cositas con las vírgenes. Todo eso estuvo muy bien hecho. Entonces, las ambientaciones, ¿para quién son? Para los niños. En este caso, ambientaciones para los jóvenes o para los adolescentes también pueden haber, pero no el mural con el cielo de este es el reino de Dios y ese tipo de cosas no, sino con otro tipo de estrategias que puedan llamar su atención, ¿sí? Entonces, para las ambientaciones es necesario que ustedes tengan en cuenta que esa labor sí es labor de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, yo les había dicho
que es importante que cuando los niños lleguen acá tengan un espacio para trabajar con ustedes. La ambientación no se trabaja con los niños, ¿sí? Porque eso les va a demandar muchísimo tiempo y van a perder tiempo valioso de la enseñanza. Las ambientaciones las trabajan específicamente los maestros, ¿sí? Entonces el maestro es el que llega y coloca su ambientación y sabe que eso que colocó tiene un objetivo específico para la enseñanza. ¿Bien? Entonces vuelvo y le repito, no deben ser sobrecargadas, deben tener que ver con la enseñanza. Por ejemplo, algunas de las ambientaciones que yo vi fue unos ojos grandes por allá en un salón, en otro está un Jesús como aquí arriba en el techo. Hay unos cositos así como en el salón de aquí arriba que dice Dios es omnipresente, Dios están como en unos tabloncitos de colores y todo eso hace parte de la ambientación, ¿sí? Hay algunos en donde están un poco pegados y amontonados los acuerdos y como las cositas. Entonces es importante que le den un orden a eso que ustedes tienen ahí. Si tienen acuerdos, entonces yo voy a poner los acuerdos entienda que son los acuerdos y el material que voy a utilizar, los muñequitos en cartón, en el otro lado para que se entienda. Por parte sé que la enseñanza también está como en unos dibujos, ¿verdad? Puesta para que los niños la entiendan en una parte. Entonces, que no haya demasiadas cosas, sino que sea lo realmente necesario para que podamos dar la enseñanza. No solamente aquí, sino a cualquier lugar donde ustedes vayan. O sea, si yo tengo demasiadas cosas en el salón de mis niños, eso va a ser el acabose total, porque van a estar de un lado a otro. Pero cuando uno tiene organizadas las ambientaciones, eso lo que va a hacer es que los niños o las personas que estén ahí se puedan concentrar de una mejor manera. Eso en cuanto a las ambientaciones. Supongamos que normalmente lo que nosotros pensamos de ambientación es un mural o una cartelera o algo de ese tipo. La ambientación también tiene que ver con la forma en que yo coloco las sillas o si no coloco sillas, sino más bien les coloco, no sé, cojines o les coloco, ahorita escuché la palabra puff, entonces les coloco un puff, o de la manera en que yo puedo organizar el lugar para recibir la enseñanza. Eso también es una forma de ambientar. La forma en que yo puedo colocar la luz, si coloco una cortina, si coloco, no sé, papel contact, si coloco papel periódico, lo que a mí se me ocurra colocar, pero que vaya pues de acuerdo a la enseñanza que yo voy a dar. Creo que lo de las ambientaciones fue muy claro para todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta frente a ello para cerrar ese tema. Entonces, simplemente que sean muy buenas y que no estén sobrecargadas de cosas. El otro es las dramatizaciones. Entonces, ¿qué busca una dramatización? Hablábamos hace 15 días que a algunas personas se les facilita y hay otras a las que no, porque piensan que de pronto están haciendo el ridículo, porque piensan que los van a, no sé, a medir por lo que están haciendo, que les da pena, que no pueden, que bueno. Entonces aquí, evidentemente las dramatizaciones funcionan mucho cuando trabajamos con los niños. A los niños les gusta que sus maestros lo hagan, pero los niños identifican con mucha facilidad quién lo está haciendo de buena gana y quién no, a quién le cuesta trabajo y a quién no. Entonces, nosotros debemos pensarnos muy bien cuando vamos a trabajar con dramatizaciones. Porque si, por ejemplo, el maestro no es muy bueno dramatizando, pues es preferible que no lo haga, ¿sí? Porque se le va a notar la molestia al hacer y los niños van a identificar esa molestia. Nosotros como maestros somos un modelo, así que si yo estoy dramatizando algo que a mí no me gusta o que van a ver que es como, ay, es carga para mí, los niños van a identificar eso y ellos van a comenzar a copiar ese modelo. Si a usted le da pena, el niño va a comenzar a decir, si a mi maestra le da pena, pues es porque eso no es algo bueno del todo. Entonces, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos modelo. Entonces, mi recomendación es,
si el maestro no se considera bueno para hacerlo, es preferible que no lo haga y dé otro tipo de actividad, otro tipo de actividad para realizar con los niños. ¿Por qué? Es molesto cuando a usted le piden que haga algo con lo cual usted no se siente cómodo. ¿No es verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hicimos el ejercicio de que pasaran a dramatizar y muchos lo hicieron, otros no, ¿sí? Otros estaban ahí en el grupo, pero realmente no, ellos estaban ahí, ¿sí? Hacían parte, pero no, eso no era lo de ellos. Y evidentemente eso se nota. Entonces, si uno no se siente cómodo con lo que está haciendo, pues eso se le va a notar por más de que usted trate de poner la mejor cara y trate de poner en la mejor disposición, se le va a notar. Entonces es importante que si ustedes van a utilizar las dramatizaciones como estrategia para trabajar con los niños, ustedes se sientan a gusto haciendo. Cuando trabajan con su compañero o en pareja, ¿sí? Lo otro que es importante es que nosotros somos muy dados a trabajar las dramatizaciones y a tomar a los niños para que comiencen a actuar, ¿cierto? Y a veces los niños tampoco quieren actuar, ¿sí? Entonces usted entra como en ese, ay, pero es que yo quiero que, sí, yo necesito a Jesús y a los 12 discípulos, pero ninguno de los 20 que hay aquí quiere ser ni los discípulos ni Jesús, ¿ahora qué hago? Entonces digamos que en esas dinámicas, con los niñitos más chiquiticos, o sea, un niño de 1 a 2 años, pues no va a actuar, ¿sí? De 3 en adelante, más o menos. Pero digamos que con los niños como de 5 años en adelante, ellos ya tienen como ese deseo de, sí, de protagonizar, porque les llama la atención ser el centro de atracción. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro llega y lo primero que debe hacer es convocar a esos amigos para mirar quién quiere hacerlo, ¿sí? Y no cogerlo, venga que usted va a ser Jesús hoy, mi amor, ¿sí? Le tocó, se lo ganó por bueno. No, sino que el niño esté preparado para hacerlo y que usted le dé como mira, esto es lo que vas a tener que decir, ¿sí? Porque muchas veces la dramatización no sale bien, es porque usted todo el tiempo está detrás del niño, ahora dígale que se levante. Ahora dígale que sí. Y entonces el niño sí no sabe lo que tiene que hacer. Pero si nosotros lo preparamos con antelación, ¿sí? Entonces el niño va a saber qué es lo que tiene que hacer. El domingo vi a una maestra que no había visto y me pareció muy chévere porque ella estaba vestida del mago. ¿Cómo es que se llama el mago? Simón el mago. Ya tenía un vestido como morado y estaba toda, y yo entré y la vi y ella como que se quedó mirándome y yo me hice en una esquina y los niños estaban impactadísimos de verla porque ella comenzó a decirles, y entonces yo les voy a hacer una magia. Y entonces, claro, todos, y entonces, ¿quién quiere venir a hacer magia conmigo? Y eso todos se pararon. Pero lo que más me impactó fue cuando comenzaron a hablar y en medio de la enseñanza una niña dijo algo que a mí me atravesó el corazón. En medio de la enseñanza decían que Simón tenía un mal corazón y era malvado porque él quería comprar el don de Dios con dinero. Esa era como la enseñanza. Estaban diciendo, no, él tenía un malvado corazón. Cuando terminó de decir esto la maestra, la chiquita llega y dice, pero nosotros deberíamos ayudar a Simón para que Simón tuviera un buen corazón. Y yo, por Dios. Eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Pero ella, por lo que le han enseñado en la escuela dominical, ha aprendido lo valioso que es que ese se pueda arrepentir. Entonces, cuando ella dijo eso, yo me quedé, yo no, esta chiquita, el salón de allá es 5 a 6. 5 a 6. Debemos ayudarlo. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo para que él no tenga ese deseo en su corazón de comprar el don de Dios? Porque el don de Dios no se compra. Y yo, wow. Sí. Entonces, cuando nosotros en cosas tan chiquitas y tan sencillas involucramos a los niños
los niños van soltando todo eso que han recibido durante tanto tiempo en algún momento. Claro, la enseñanza era evidentemente que ese hombre tenía un mal corazón y estaba haciendo lo malo, pero ella cogió eso y lo trasladó ahora. Entonces es muy valioso ver cómo ella podía hacer esa abstracción tan chiquita, porque aún es muy pequeñita, y aplicarla. Entonces, allí estaban haciendo la dramatización. Otro niño se paraba y le decía, ¿cómo tú crees que el don de Dios se va a comprar? Es que, no, ¿cómo te cabe en la cabeza? Y cogía esos billeticos y no, y yo, pero cálmate. Pero ya, sí, todos estaban muy metidos en la enseñanza. Entonces, cuando el maestro, porque ella estaba convencidísima y ella era el mago y no sé qué, los niños de hecho sabían que era una maestra, pero ellos todo el tiempo le dijeron, es que el mago y el mago y el mago. ¿Por qué? Porque ella estaba metida en su personaje, ¿sí? Lo estaba recreando de la mejor manera y no se le veía ni sin vergüenza al hacerlo. Entonces, claro, todos los niños estaban ahí, el mago y ese mago malvado y ese mago no sé qué, y no se compra, y le decían eso no se hace, y lo regañaban al mago. Entonces, cuando uno está metido, ¿sí?, en el asunto que uno está haciendo, pues los niños lo van a tomar mucho más en serio. A que si ella llega vestida de mago y bonita y todo, pero y no hace nada más, pues el niño va a decir, ¿y qué? ¿Sí? Bonito su vestido morado. Ya. Entonces, por eso es tan importante que el que va a actuar o el que va a dramatizar se lo crea, ¿sí? Si a usted le da pena esa cuestión, no la haga. Hay maestros que no dramatizan, ¿sí? No lo hacen. Yo tengo muchas compañeras que no lo hacen. De hecho, a mí a veces ya no me gusta tanto. Pero cuando uno lo va a hacer, debe hacerlo de la mejor manera para que sea creíble para esos niños, para que ellos también se puedan involucrar. Darles personajes que sean sencillos, parlamentos que sean muy sencillos, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros cojamos la historia o la palabra que vamos a usar y la desmenuzamos de tal manera que ellos la puedan dar. Ahora con los adolescentes. Dramatizar en muchas ocasiones es chévere dependiendo de lo que yo vaya a dramatizar, ¿sí? Pero si los adolescentes ven que eso es como muy dado ay, se van a burlar de mí porque es lo normal, ¿sí? Pero si usted yo pienso, no sé si me equivoque, como les digo, no soy experta en adolescentes, pero pienso que un maestro de adolescentes debe tener fuerza y debe tener carisma. Y no debe pensar como papá. Porque cuando comienzan a pensar como papás, ahí es cuando comienzan a chocar con los adolescentes, ¿sí? Entonces, venga, póngame atención, ¿sí? Es que eso no es lo que estamos hablando. Entonces ahí ya, se genera una barrera con ellos. Entonces, cuando yo voy a trabajar con adolescentes, lo que yo debo hacer es acercarme a ellos, ¿sí? Si me acerco a los niños, debo acercarme al adolescente. ¿Qué tiene el adolescente por decir? Un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de cosas. Yo estuve contigo un rato y hubo algo algo preguntó él que debía tener, no me acuerdo bien la pregunta que tú hiciste, que debía tener una persona no me acuerdo. El hecho es de que yo voy a dar la respuesta y tú miras si te acuerdas. El niño respondió tener una buena vida crediticia. Y yo me quedé como, este niño, ¿cómo sabe tener una buena vida crediticia? No recuerdo la pregunta que tú hiciste o qué dijiste y el niño respondió eso y yo, wow, y este niño tiene, ¿qué? 11 años ya están pensando en tener una buena vida crediticia. O sea, ellos tienen muchas cosas para decir y es muy importante escucharlos. Otra cosa es el tipo de ambiente que yo genero para que se den las preguntas y las respuestas. ¿Qué puedo generar yo con preguntas en los adolescentes? ¿Sí? Que sean preguntas que muchas veces no estén atadas como tal a la palabra, sino a algo que
que sea parte de la vida cotidiana de ellos, ¿sí? Entonces sí, está muy bien que nosotros estudiemos y estudiemos la palabra y queramos enseñárselas a ellos, pero ellos en este momento están atravesando por un mundo que está demasiado loco, ¿sí? Entonces también es necesario coger esas cosas de la vida cotidiana y traerlas a la palabra para mirar de qué manera yo puedo comenzar a extraer cosas que me van a servir para que yo pueda acercarme más a cómo están viviendo esos jóvenes. Por ejemplo, aunque ellos no son jóvenes, sino son de 11, no me acuerdo de los de allí arriba, sí, allí habían como 2 niños o 3 niños, y ahí había una subasta, y entonces el niño tenía mucho dinero, tenía como 650,000 pesos, y entonces él llegó a comprar y él con sus 650,000 pesos, y miraba todo, y habían cajas de celulares, de Xbox, de, bueno, un montón de cosas, y habían unos dulcecitos, y la maestra le decía, estos son 2 por 1, y él, 2 por 1, bueno, puedes llevar 2 por 1, y él, sí, y él seguía mirando, y yo decía, pero ¿qué tanto mira si hacéis cosas? O sea, escoja rápido algo. Y él miraba y miraba y miraba. Entonces habían como unas tarjeticas que decían como salvación y otras cositas ahí. Entonces él dijo, es que lo que yo quiero comprar sé que no se puede comprar, entonces ¿qué hago? Entonces la maestra le dijo, ¿y qué quieres comprar? Y dijo, pues esto, la salvación y otras cosas que estaban ahí escritas. Y yo, este niño la tiene clara. Entonces la maestra era como, pero no quiere comprar los dulces. O sea, como sí, ay, por favor, para que no se me desencaje la enseñanza. Sí, ¿verdad? Porque ese es el afán de uno como maestro, cuando uno ve que como que, pero cuando digamos si el niño respondió eso, oye, tienes toda la razón. Ya, o sea, usted ya no necesita perseverar en esa enseñanza, sino agarrarse de eso que dijo el niño. Ven y nos sentamos acá, porque la salvación no se puede comprar. Y ya ahí usted entra a hablarle de la otra cosa. Y lo mismo por ejemplo, oye, ¿para qué necesitamos una buena vida crediticia? O sea, eso de que nos va a servir en el reino de los cielos. Agarrarse de ese tipo de cosas para que ellos comiencen a desarrollar y a pensarse muchas cosas, pero frente a lo espiritual, ¿sí? Que el maestro tenga la habilidad de agarrar esas cosas de aquí y volverlas para lo espiritual. Esa es como la manera de enganchar a esos que nos parecen tan difíciles, ¿sí? Particularmente yo le tengo pavor a los niños de transición, ¿sí? Que tienen 6 años, pero para mí ellos ya son como de 18. Pero yo llego a ese salón de transición y yo, ay no, Dios mío, ayúdame porque es que estos niños y tienen 6 años, pero para mí ya son muy grandes. Entonces yo los veo y ahora yo qué les voy a enseñar a estos niños. O sea, a los de 6 yo ya no tengo que enseñarles, ¿sí? Ahora imagínese a esta mujer con unos de 13 a 15 o a 18, peor, no puedo. Entonces, pero en la medida en que nosotros cogemos esas cosas, ¿sí? Que les están impactando la vida de ellos, de tal manera, pues nosotros vamos a poder lograr mejores jóvenes, mejores transiciones de la escuela dominical al culto, pero acercándonos a ellos. Lo que yo les decía al inicio, el vínculo es demasiado importante. El domingo yo veía a todos los maestros felices y estaban en las puertas esperando que los niños llegaran. Y eso a mí me pareció súper bonito porque todos con sus delantales y eso me pareció lindo. De verdad, es una actividad muy bonita la que ustedes hacen acá. Entonces todos se paraban en la puerta y llegaban los niños y los maestros que se agachaban a la altura de ellos y los recibían con tanto amor. Y los niños entraban felices, ¿sí? Bueno, algunos lloraron por ahí, pero es lo natural, ¿sí? Y algunos, ¿cómo hago para que el niño se calme? Y yo, o sea, ni yo misma sé. Llevo muchos años trabajando con bebés, todavía tengo niños en jardín que hay días que llegan llorando. Y hay veces se calman a los 5 segundos, pero hay veces les dura más. Entonces es una cosa con la que uno tiene que lidiar sencillamente. Pero no hay una clave. No, usted le pega 3 palmadas en la cola y fijo ahí se calma. No funciona de esa manera.
O usted le habla pasito y él se va a callar. A veces funciona, a veces no funciona. Entonces, en cuanto a esto de coger a los niños y enseñarles a dramatizar, tienen que tener un buen ejemplo. Si no tienen un buen ejemplo, van a dramatizar pésimo, ¿sí? Como tal vez nosotros lo hacemos, porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque lastimosa o afortunadamente, los 5 primeros de un niño son los más importantes y son de pronto a los que menos les botamos corriente, ¿sí? Entonces pensamos, ay, no, pero es que un niño de 1 año, ¿qué va a entender? Ay, pero es que a los 3 años, ay, pero es que a los 5 años. Pero es que a los 5 años es un periodo súper crítico en donde se forman muchísimas cosas. Entonces, durante esos 5 años, a nosotros nos formaron de ciertas maneras. Entonces, o nos formaron para que fuéramos muy extrovertidos, para que no nos diera pena hablar, para que fuéramos seguros de nosotros mismos. Eso viene desde allá. Entonces, desde sus primeros 5 años de vida, ¿sí? De eso que usted no recuerda. Allí están las bases de por qué somos así hoy en día. Entonces, uno dice, ay, no, pero ¿será que es que mi mamá a mí no me enseñó a hablar bien? ¿O qué pasaría? ¿O vinieron los temores? ¿O vinieron muchas cosas? En este momento, hay muchas cosas de esas que ya no podemos remediar, pero hay otras que podemos cambiar o podemos rodearnos de personas que sí lo saben hacer y ustedes trabajan en equipo. Entonces, eso es muy importante. Dentro de las sugerencias, se mencionaba mucho el trabajo en equipo y yo pienso que más que un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo. Si no, ustedes son un equipo de personas, pero si ustedes entre ustedes mismos no se conocen y no se colaboran, pues, ¿para dónde están caminando todos juntos? ¿Sí? No pueden ser ruedas sueltas. Y a pesar de que la escuela dominical tenga un número de maestros tan amplio como el que tienen acá, que sé que va a ser muy difícil que todos se puedan conocer con todos, sí por lo menos que con quien usted trabaje lo haga con gusto y se sienta tranquilo y los dos o las personas que trabajen puedan sentirse muy plenas de lo que están haciendo y que también confíen en el otro. Muchas veces nosotros creemos que somos los más top. O sea, yo soy re buena maestra y a mí nadie me gana. No. Todos tenemos cosas por moldear, todos tenemos cosas que aprender. Hay uno que es bueno para el teatro, pero hay otro que es bueno para escribir, hay otro que es bueno para dibujar, hay otro que es bueno para colorear. Y en esa medida el grupo de maestros se puede estar solidificando mucho más. Entonces, por ejemplo, en donde yo trabajo somos 40 mujeres y un hombre, que es el profesor de educación física. Pobrecito, ¿cierto? 40 mujeres diciendo, no, a mí no me parece eso, no, es que esas nubes tan horribles, que ¿quién las hizo? ¿Sí? Y él ya se volvió como una de nosotras. O sea, de verdad. Él ya como que, oiga, sí, esas nubes están horribles. Yo le digo, venga Martín, no, usted allá, usted no se le puede pegar esas cosas. Somos 40 mujeres que para ponernos de acuerdo es una cosa complicadísima, pero en medio de nosotras hay eso. No, es que la que es buenísima para la letra es Jay. O sea, las otras no sabemos escribir. No, la que es buenísima para esto es Joana. Joana es buenísima para hacer nubes. Joana hace unas carteleras divinas. Joana no sé qué. Y entre nosotras mismas, que somos el equipo de trabajo de ahí, de ese lugar, nos estamos dando rayo todo el tiempo. Esa cartelera. Todos los meses nos toca hacer a los grupos, párvulos, prejardín, una cartelera de valores. Entonces cada mes hace que la perseverancia, que la amistad, que yo no sé qué. Entonces, ya pasó el mes de septiembre, que era el mes de la amistad, hicieron una cartelera bonita, ahorita toca el perseverancia. Y entonces, ¿a quién le toca perseverancia?
No, les toca las de párvulas. ¿Quién sabe con qué van a salir las de párvulas? Y eso es feo escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros trabajamos en un equipo y todos vamos a propender por lo mismo. Entonces, dentro de la iglesia debemos evitar que ese tipo de cosas pasen, ¿sí? Y acá no hay un maestro top, o sí lo hay, pero es Jesús, ¿sí? Aparte de él no hay nadie más. Y todos los maestros van a tener ideas muy valiosas, muy valiosas. Tal vez unas aquí, otras acá, pero valiosas todas, porque cada uno de ustedes la está produciendo en la medida en que con tanto amor se dispone para enseñar, ¿sí? Cuando viene el otro y dice, no, pero eso tan bobo que no. Entonces, ¿por qué no lo hizo usted? ¿Sí? Porque para criticar somos buenísimos, pero para ir a alentar o ir a decirle, oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? Mira que yo me fijé que esto como que no funciona tanto, pero no vamos y se lo decimos a la persona, sino que me reúno yo con mi amiga y le digo, oiga, usted sí vio eso que hicieron allá tan horrible. Y con eso estamos dañando el ambiente de la escuela dominical o de mi lugar, de mi trabajo, ¿sí? Si todos estamos trabajando para lo mismo, yo debo valorar el trabajo que está haciendo mi maestro ahí con el que yo trabajo. Si algo de lo que a él se le ocurre a mí no me parece, ¿por qué no lo dice en ese momento? En vez de después por allá estar generando un sinnúmero de situaciones que no son productivas y que no le van a servir a la iglesia. No, es que a mí no me parece ese maestro. Todas las veces reúne a los muchachos allá y los tiene toda la hora sentados escuchándolo 1 hora. No hace nada más. Bueno, y usted se ha sentado con ese, venga, es que yo me he dado cuenta que usted tiene esa estrategia. ¿Por qué no la mejoramos? ¿Por qué no la cambiamos? Mire que los pelados se están aburriendo. O sea, sean demasiado honestos con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Si nosotros no ayudamos a levantar nuestra propia iglesia, ¿quién nos va a ayudar? Nadie. Entonces nosotros debemos colaborarnos entre nosotros. Si hay un maestro que tiene dificultad con la enseñanza, pues acérquese, vaya, dígale. Miren, yo me di cuenta el año pasado en la iglesia de nosotros ocurrió algo. Y una pareja de maestros estaba súper molesta conmigo. Tanto que ellos servían, pero no me hablaban. O sea, cuando yo iba a mirar, o sea, ellos se ponían súper bravos. Y yo dije, no, pues ¿y ahora yo qué les hice? Pues no me hablan, pues yo tampoco. No les voy a hablar porque yo no les he hecho nada, entonces no me parece justo. Y así pasó el tiempo hasta que un día un pajarito que duerme conmigo y vive conmigo, sí, me dijo, oye, ¿tú sabes que nosotros debemos actuar como hijos de Dios? Y yo, claro, siempre, por supuesto, así debe ser, dar testimonios, sí, todas esas cosas. Ah, bueno. Entonces yo te voy a hacer una invitación. Y yo, sí. Me dijo, evalúate porque te estás portando mal. Y tú siempre me culpas a mí. Yo no estoy actuando mal. Pero bueno, esto me quedó retumbando, entonces yo dije, voy a llamar a estos maestros y nos vamos a reunir para ver qué es lo que pasa. Entonces yo los llamé y les dije, mire, quiero reunirme con ustedes, vengan el domingo y nos vemos. Y bueno, llegaron. Y les dije, yo siento que ustedes están incómodos y quiero que me digan por qué. La verdad sí, estamos incómodos y estamos incómodos por la estructura de la enseñanza, porque a nosotros no nos parece que eso diga que tiene que haber una bienvenida, tiene que haber un inicio, un desarrollo y un final. O sea, ¿por qué están bravos? Pues porque no nos parece que deba haber una bienvenida, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces yo les dije, bueno, y entonces, ¿cómo debiera ser? No, pues como uno quiere dar la enseñanza. Y tú, bueno, entonces dime qué haces. No, pues yo llego y saludo a los niños. Entonces yo escribí, bienvenida. Y luego entonces vamos a leer la palabra. Y yo, ok, inicio.
Y después entonces hago la actividad para enfocar a los niños. Y yo, ok, desarrollo. Y el último, pues ya la cierro, hago una retroalimentación y hago el cierre de la enseñanza. Sí, final. ¿Por qué están bravos conmigo? No, pues porque eso es demasiado cuadriculado. Yo le dije, tú puedes hacer la bienvenida al final, puedes hacer el inicio donde quieras. Simplemente es porque hay una estructura donde me queda más fácil a mí saber, la bienvenida, esto es lo que va a ser de bienvenida, este es el inicio, esto es lo que va a ser. Y duraron meses bravos conmigo porque eso tenía una estructura. Entonces yo les expliqué, ustedes pueden hacerlo como quieran, pero en la medida en que lo que yo voy a hacer tenga esas 3 cosas. Y yo duré brava sin saber por qué ellos estaban así, sino que simplemente me molestaba su actitud. Ese día yo les dije, miren, gracias por decírmelo, ¿sí? Porque de pronto para otros maestros también es una camisa de fuerza que tenga bienvenida, que tenga inicio, que tenga desarrollo y que tenga final, pero nunca me lo han dicho. Entonces, en la siguiente reunión lo que yo hice fue manifestarles, la estructura es esta, pero ustedes pueden hacerlo de la manera como quieran. Y ya se evitó el problema. Entonces, nosotros como escuela dominical debemos trabajar mancomunadamente, ¿sí? Ayudándonos los unos a los otros, sin poner carga en el otro, sin... yo no creo que aquí pase eso, pero a veces, de una o de otra manera, uno se considera muy bueno en lo que hace, que quiere sobresalir, ¿sí? Y cuando eso pasa, ya hay algo mal. Que todo lo que ustedes hagan sea porque ustedes, mejor dicho, están amando a esos niños y quieren darles lo mejor. No porque ustedes busquen una posición o un estatus, sino porque quieren darle lo mejor a los niños, ¿sí? Que nosotros lo hagamos porque los amamos a ellos. Que todo lo que usted trae, pero sobre todo su vida misma, sea porque usted le quiere dar lo mejor a los niños. Entonces, en esta parte de lo que hemos hablado de las ambientaciones y de las dramatizaciones, por favor, si usted no se siente capacitado para hacerlo, es mejor que no lo haga, ¿sí? O que pueda tener un compañero que le ayude para que pueda hacerlo de una mejor manera. De pronto usted se puede ir probando. Bueno, yo no voy a actuar hoy, pero hoy yo voy a hacer el árbol en la dramatización, ¿sí? A ver cómo me va, ¿sí? Es triste, pero hay niños en el preescolar que los ponen de árbol, porque el niño es el que no se mueve, entonces es fácil que el niño se quede ahí paradito de árbol, y así van. Entonces, en la medida en que usted vaya avanzando, ¿sí? Usted se va a poder dar cuenta de a dónde puede ir llegando, ¿sí? Si usted es bueno dramatizando, hágalo, pero si es malo, por favor, no lo haga, porque los niños, los adolescentes, lo van a evidenciar. Y los adolescentes sí van a ver que su maestro está haciendo el ridículo, porque el maestro cree que eso es lo que está haciendo. Entonces, eso lo va a irradiar. Pero si el adolescente o el niño ve que su maestro se está gozando lo que está haciendo, pues el niño dice, no, esto es lo máximo, yo también lo puedo hacer en algún momento. Otra cosa en cuanto a las dramatizaciones es que no solamente las dramatizaciones son con nosotros o con los niños, sino que ustedes pueden utilizar elementos para realizarlas. Entonces, las sombras chinescas o los títeres, lo que hablábamos la vez pasada. Si ustedes van a utilizar títeres, por favor, que sean títeres que funcionen dentro de la historia, ¿sí? Acá tienen un teatrino y títeres, muchos títeres, pero algunos, por ejemplo, de esos en una historia no van a funcionar. Por ejemplo, la manzana verde, pues como que, bueno, de pronto, no sé, el fruto prohibido puede ser. Pero digamos que si yo pusiera a actuar a esa manzana como una persona, pues no va a ser creíble, ¿sí? Yo tengo que darle vida al títere, ¿sí? También ahí debo hacer un trabajo. No solamente es esconderme detrás del teatrino, sacar la mano y comenzar a hacer así, moverla de un lado para el otro. No, yo tengo que darle vida a ese títere, ¿sí? Por algo los títeres tienen manos, abren la boca, tienen la cabeza que se mueve,
Entonces yo le tengo que dar vida a ese títere. No es solamente un matacho que se está moviendo de lado a lado, sino que el títere también está transmitiendo algo. Por eso es tan importante que cuando usted está haciendo títeres no lo vean. ¿Sí? Que usted esté que ni siquiera se le note su mano. Si es necesario, póngase un guante negro para que no se le note ahí su mano. No se tiene que ver la persona que está manipulando el títere, por lo menos para los niños más pequeños, incluso para nosotros. Cuando hemos tenido la oportunidad de ver obras de títeres, como que uno le ve el pelo ahí parado a la persona y ya perdió, sí, pero cuando uno ve que los muñequitos están ahí, hasta uno de adulto termina metido en la historia porque uno está viendo el muñequito actuar. Entonces, a los niños y a los adolescentes, por ejemplo, ¿qué días con los niños de transición? Hicieron unos títeres ahí todos en bolsas de papel, y eran feos, la verdad, eran muy feos esos títeres, pero los niños estaban tan metidos en la historia que a ellos no les importó que esos títeres fueran tan feos. Quien narra, ¿sí?, debe tener un buen dominio de su voz, ¿sí? Los discípulos de Jesús iban caminando y caminando y caminando y se encontraron con Jesús y entonces Jesús los sanó. No, si ustedes en ese diálogo comienzan a modular la voz, dan espacio para que los muñecos se vayan moviendo de acuerdo a lo que usted va contando, pues usted va a tener el foco de atención de esos niños ahí. No van a mirar otra cosa. Pero si usted comienza a contar eso rápido como si estuviera leyendo una perícopa, pues los niños van a perder totalmente la atención. Cuando utiliza las sombras, también es necesario que usted las sepa manejar, ¿sí? Ay, pues como eso es una sombrita ahí, pues no importa que se vea el palo. No, sí importa que se vea el palo, porque lo que usted debe hacer es hacer una semejanza lo más posible a lo real para que el niño la pueda extraer. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta todos esos detalles que a nosotros a simple vista nos parecen muy tontos, ¿sí? Pero que surten un impacto importante en la vida de los niños. Que es, por favor, o sea, cada vez que usted vaya a utilizar títeres, úselos bien. Si ustedes los van a hacer, que de pronto imprimen las imágenes, si les ponen palitos de paleta por detrás, pues a veces normalmente nosotros cuando hacemos esos títeres, lo que hacemos es solo ponerlos por una cara. Entonces cuando usted lo voltea, ¿qué se ve? El palo. Entonces, por los dos lados, de tal manera que si el títere se voltea, sí, está pegadito por los dos lados, entonces el niño que va, ay, no era un palo ay, mi profe allá lo tiene con el palo de paleta. No, sino que él vea las dos caras. Que si usted hace los títeres de dedito, ¿sí?, los haga de tal manera que los pueda también facilitar a los niños para que de una o de otra manera ellos también puedan hacer la representación. Que si hace una maqueta y en medio de esa maqueta va a colocar muñequitos para dramatizar, usted le permita a los niños también usarlos para después verificar si ellos entendieron la historia, ¿sí? Todas esas cosas son formas de cómo poder dramatizar miles de cosas que a ustedes se les ocurren. Eso en cuanto a dramatizaciones. Ahora vamos a hablar de algo que es muy importante y es la literatura, ¿sí? Nosotros tenemos el mejor libro del mundo y es la Biblia. Entonces allí encontramos un sinnúmero de cosas importantísimas que nos aportan para nuestra vida espiritual. Entonces, a través de la literatura nosotros podemos desarrollar en los niños comprensión y fantasía. Cuando nosotros le contamos una historia a los niños, debemos verificar si los niños entendieron lo que nosotros les estamos leyendo. No leer por leer, sino verificar si el niño me entendió. Entonces, muchas veces nosotros podemos, simplemente para la actividad que vamos a tener ese día, utilizamos un cuento. Entonces, en esta parte de acá, yo le voy a mostrar a él la imagen, ¿sí? Ustedes han visto, yo sé que sí, muchos cuentos en donde viene aquí la imagen, ¿cierto? Y aquí viene la letra.
Y usted como maestro piensa, y entonces en el bosque habían 3 cerditos, porque usted está siguiendo la lectura acá, ¿cierto? Como nosotros tenemos una ventaja y es que somos maestros de escuela dominical, entonces nosotros mismos vamos a hacer nuestros cuentos, de tal manera que yo en esta parte coloco el dibujo, ¿sí?, de la historia y en esta coloco el texto para que yo le pueda relatar al niño sin necesidad de estarme girando, sino que yo pueda pasar y pueda mostrarle a él lo que yo estoy leyendo, porque en esta parte tengo el texto y aquí tengo la imagen. Entonces, de esa manera se me va a facilitar mucho más. Y ustedes pueden construir las historias o los cuentos para los niños. Entonces, es muy importante que nosotros construyamos historias para los niños. Construir historias para los niños. ¿Cómo vamos a construir historias para los niños si las historias están ahí puestas en la Biblia? Entonces, nosotros tomamos la perícopa o la porción que vayamos a enseñar y la trasladamos a una historia sencilla o a una historia abstracta. En este caso, para los adolescentes podemos cambiar las historias. Entonces, el domingo, por ejemplo, trabajaban aquel mago malvado, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Se me olvida el nombre de ese mago. Simón. Simón el mago malvado. ¿De qué manera yo puedo coger esa situación que está hablando la Biblia y construirme una historia abstracta de la actualidad de hoy? Podríamos hablar de la señora que se voló por la cuerda por compra de votos, alguna cosa así. Coger eso, ¿sí? Y montarme una historia como con eso para luego trasladarlos a ese hombre que tenía unos deseos malos y perversos y todo esto. Los chicos conocen lo que está sucediendo. Ah, sí, esa señora se bajó por una cuerda. ¿Y qué fue lo que hizo malo? No, estaba comprando votos y no sé qué. Ah, bueno, y si lo trasladamos entonces, mire lo que está hablando la palabra de este Simón. ¿Qué estaba haciendo? Él de pronto no estaba comprando votos, pero sí estaba comprando que, no quería comprar el don de Dios. Y agarro, sí, ese tipo de cosas. O me construyo una historia con lo de Simón. No sé, en este tiempo, ¿qué será? El indio amazónico, o eso ya no existe. No sé, con las cosas que hay, ¿todavía existe? Yo no sé. ¿Se murió? Bueno, el indio amazónico se murió, pero con otro tipo de cosas, sí, no sé, con la señora que lee las cartas, con la que, no sé, con qué tantas cosas hay en ese, y cojo eso y me genero una historia, ¿sí?, que me pueda apoyar la perícopa que yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para que a los muchachos se sientan más familiarizados como con el texto, cosas de la vida real que yo pueda utilizar y que pueda abstraer. Entonces, cuando nosotros tomamos las historias y les damos vida, ¿sí? Yo vi alguien aquí, no, aquí no fue mi auxiliar de la pedagógica, ya llevó un cuento y llevaba toda la lectura ahí atrás y tuvo a los niños 45 minutos sentados. Yo le dije, usted es la más, porque yo nunca había podido tener a los niños tanto tiempo y ella los tuvo ahí. Cuando nosotros cogemos, supongamos, yo les traigo un ejercicio y es para que ustedes trabajen con 2 porciones. Una, con la historia de Zaqueo y Jesús, otra con la de los 3 reyes magos, que construyan una historia. No lo que dice ahí la palabra, sino que ustedes puedan construir una historia con eso. Entonces, pues, en Bogotá, en tiempo de Navidad, donde hacía mucho frío, iban a ser un niño en una casa, en un humilde hogar, pero iban a venir 3 personas muy importantes a visitarlo, porque se habían enterado que ese niño llegaría a esa casa. Sí, de ese modo, que ustedes puedan construir una historia alrededor de algo que hay ahí en la palabra.
Cuando nosotros construimos historias, lo que generamos es atención en los niños, ¿sí? Hay algo que es importante y, por ejemplo, en los niños más pequeñitos, a los niños de 1 a 2 años, no se les puede pedir respuestas grandiosas, ¿sí? Porque pues para ellos es la respuesta perfecta es Jesús, ¿cierto? Y mientras un niño de 1 a 2 diga Jesús, pues ya lo hemos logrado todo, ¿cierto? Pero ellos a veces van más allá. Entonces, por ejemplo, el domingo yo veía, les pasaban unas bolsitas sensoriales y entonces los niños tocaban lo rojo porque lo rojo era como lo que limpia, entonces Jesús limpia. Entonces yo, ay, por Dios, Jesús lo limpia, ¿sí? Y cogían la otra bolsita que tenía pepitas. Entonces uno se va dando cuenta que ellos van asimilando la palabra de a poquito, ¿sí? Imagínese usted que yo le voy a contar a ese niño, no sé, la crucifixión, por ejemplo, ¿sí? Y el pobre niño apenas está creyendo que Jesús o limpia, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ser muy consecuentes con el tipo de pensamiento que tiene cada una de las edades, ¿sí? Al niño de 1 a 2 yo no le puedo pedir, vaya papito, salga y predica, que es que usted sí está como quedado, ya lleva 1 año acá y nada que hace discípulos. No, nosotros debemos llevar la enseñanza de acuerdo a cada niño. Entonces, cuando vayan a preparar, miren, a los niños de 9 en adelante, a ellos les gustan las historias. Lo que pasa es que nosotros mismos nos hemos encargado de volverlos grandes. La culpa no es de ellos, la culpa es nuestra. Cuando pensamos, ay, usted a los 8 años si quiere jugar, usted ya está demasiado grande, deje la jugadera. Es que es un niño, tiene 8 años. Nosotros mismos nos hemos encargado de volverlos a ellos mucho más. Entonces nosotros debemos enseñarles a ellos que ellos tienen la edad que tienen y no tienen por qué actuar como si fueran de otra edad. Los niños de 9 actuando como si fueran de 15, de 18. No, a ellos también les gustan las historias, a ellos también les gusta que usted se siente con ellos, obviamente no que los cargue, ¿sí? Pero también les gusta que ustedes hagan todo ese tema de los cuentos, hagan la prueba. Ustedes dirán, ay, es que ellos ya están muy grandes para que yo les haga una ambientación. ¿Será? ¿Qué tal usted se lleve una sorpresa? Cuando usted llegue al salón de los niños de 9 años, de 11, de 13, y usted le tenga una ambientación bien tremenda, el niño va a decir, oye, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Porque normalmente un niño que encuentra de esa edad, ¿qué va a encontrar? A su maestro ahí preparado, con algún tema particular, las Biblias dispuestas, pero nada más. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a verlos como los imposibles, ¿sí? Esos niños, ¿qué se le puede enseñar a ese niño? ¿Cómo me le acerco? ¿Le copio en el tablero todo o no le copio? ¿Se lo pongo de colores o no se lo pongo de colores? Porque nosotros mismos nos hemos acostumbrado a verlos a ellos como el reto más grande, pero son niños. La Constitución dice que hasta los 18. Imagínense. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como maestros de escuela dominical? Nosotros no queremos que los niños vayan, ni los adolescentes vayan al ritmo del mundo, pero nosotros aquí también los estamos poniendo al ritmo del mundo. Ay, ellos ya están muy grandes, a ellos no les gustan las canciones. Ay, al de 11 años le da pena actuar. Ay, al de 9 no quiere hablar. ¿Por qué nosotros en la iglesia no hacemos la diferencia? Nosotros tenemos que enseñar a vivir a nuestros niños con los principios y los valores que nos enseña la palabra, no con lo que el mundo está pidiendo, porque el mundo está pidiendo que los jóvenes vivan a la carrera. Nosotros debemos enseñarlos a vivir como nos muestra la palabra. Entonces los maestros de esas edades, ¿sí? Desen la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. No sé, un día pusieron una silla con muchos stickers ahí en la mitad. ¿Van a llegar esos muchachos para qué? ¿Para qué esa silla con tantos stickers? Entonces usted le va a decir, ¿quién se quiere sentar en esa silla? Que algunos
no se va a querer sentar, entonces usted mismo se sienta. ¿Pero para qué es la silla? No es la silla del abrazo. Hoy necesito un abrazo. Todos van a pasar y se van a dar un abrazo. Esos niños a veces necesitan el abrazo y no saben cómo decirle o cómo expresarle a usted, maestro, necesito un abrazo de su parte. Pero por ellos todavía son chiquitos y tienen que generarles el ambiente. Entonces, estrategias para esas edades se las prometo traer para las 2 últimas sesiones de octubre para que las puedan tener y el material para que lo puedan tener para trabajar con esas edades. Como les digo, yo no soy experta en adolescentes, yo soy experta en niños pequeños, hasta los 11, 12 se supone, pero yo digo que hasta los 6. Entonces, pero yo sí siento, con mi esposo durante mucho tiempo trabajamos con jóvenes en la iglesia y recuerdo mucho que nosotros tuvimos un grupo de jóvenes, más o menos alcanzaban a ser unos 40 jóvenes y nosotros les hacíamos dinámicas todas las que ustedes quieran. Y yo recuerdo mucho que un día hicimos un festival de pantalones rotos y la condición era que a esa actividad tenían que llegar con el pantalón roto. Y llegaron muchos jóvenes y decoramos la iglesia que con discos de esos LPs y no sé qué, y estábamos esperando a los jóvenes y la enseñanza era acerca del corazón. Entonces todos con sus pantalones rotos y eso llegaron jóvenes y nosotros felices porque habían llegado los 50, pero esos 50 habían traído sus amigos, entonces eran un montón. Y invitamos a un joven que había tenido dificultades con la droga y entonces él les dio su testimonio y todos los pelados, wow, no, tremendo, no sé qué. Y después cerramos la predicación con la cosa del pantalón roto. Entonces yo era la que daba la predicación y yo llevaba mi pantalón roto y comencé a hablarles acerca de su corazón, cómo está su corazón, que no sé qué, y si hice más. Ya no me acuerdo bien de lo que hice, qué pena tan horrible en este momento me da. Y ya lo último llegué y les dije, es que ustedes no se han dado cuenta que lo que nosotros necesitamos es rasgarnos el corazón. Así como ustedes traen ese pantalón roto, con ese roto ahí, que no sé qué, y rasgué, y yo cogí en mi pantalón y ¡juá! Lo rasgué y todos los pelados, sí, no sé qué, vamos a entregar nuestra vida a Jesús. Y bueno, y eso fue. Cuando comenzamos a entender que la vida de fe no eran las actividades, que la vida de fe no era tener a los muchachos felices, y comenzamos a predicarles acerca de la palabra, de esos 50 jóvenes quedaron 3. Los demás se fueron. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho en ellos un muy buen trabajo. Les habíamos movido las emociones, todo lo que habíamos querido, pero no les habíamos enseñado la palabra. Y se fueron esos 40 y pico de muchachos y quedaron 3. Y para nosotros fue demasiado duro porque fueron niños en donde 50 eran 50, ¿sí? Entonces, pero nosotros debemos procurar que cuando trabajamos con los jóvenes, lo primero sea la palabra, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar, ni con los niños, ni con los adultos, ni con los ancianos. La palabra es lo primero. Su actividad puede ser muy buena, pero si se van a acordar de la actividad o de la empanada que se comieron ese día, pero no de la enseñanza, pues ningún fruto va a tener. Entonces, siempre va a ser muy importante que el fundamento sea la palabra. Cuando nosotros entendimos eso, para John y para mí fue demasiado doloroso haber perdido a esos jóvenes, porque muchos se fueron para las drogas, otros, bueno, terminaron sus días y sus cosas en muchas situaciones que son dolorosas para uno que los ha liderado por tanto tiempo y que se supone que uno es un buen líder, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, tanto he fallado, pero ustedes que tienen la oportunidad de reunir a los jóvenes, de reunir a los niños, de reunir a tantas personas, el fundamento siempre debe ser la palabra, que eso sea lo primero, que sea lo que sea que ustedes vayan a hacer, a lo que más tiempo le den, sea la palabra, ¿sí? No hay otra cosa más importante, sino la palabra. ¿De qué manera usted la va a dar?
esa es la manera que va a impactar a las personas. Si usted llega con una prédica muy bien hecha, pero su expresión gestual, corporal, es muy pausada y muy metódica, pues no, lo normal va a ser que su auditorio se le duerma, como en este momento. Si lo que usted prepara es algo motivador, ¿sí? Si la manera en cómo usted se dirige a esos jóvenes los engancha, los atrapa, muy seguramente se va a tener éxito en lo que va a hacer. Aparte de que Dios está con usted, entonces no va a haber pierde. Pero lo principal siempre debe ser la palabra. Entonces, cuando trabajen con estos jóvenes, lo principal es enfréntenlos a la palabra. La palabra es la que da vida, la palabra es la que transforma. Entonces no sientan miedo de que, ay, el niño de 9 años, ¿qué le doy? Pues dele palabra, ¿sí? Al de 7, al de 6, al de 5, ¿qué le doy? Palabra. Ellos no vienen aquí a recibir otra cosa. Ellos no vienen aquí a ver títeres, ellos no vienen aquí a ver payasitos. Ellos vienen a ver a Cristo. Que la manera en que yo se lo presente va a surtir un efecto, obviamente, pero no hay otro fundamento, no lo debe haber. Entonces, el trabajo que ustedes van a desarrollar es hacer una historia. Ustedes van a escoger cuál de estas dos van a trabajar. Pero yo les voy a dar el reto. Entonces, la historia de Zaqueo y Jesús, ustedes la van a transformar a la realidad, a algo de la actualidad. Y la de los 3 Reyes Magos simplemente la van a escribir. Van a trabajar en grupos de a 2 personitas. Por ejemplo, la de los 3 Reyes Magos, tú coges la porción de la que está en Mateo, bueno, no sé, la toman y simplemente comienzan a escribir un cuento que no se salga de ahí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? La historia real. Pero con la de Zaqueo, ustedes se van a pensar una historia para este tiempo, ¿sí? Se van a inventar el nombre del personaje, se van a inventar la situación, se van a inventar absolutamente todo, ¿sí? O que tenga que ver con lo que sucede allí de Zaqueo, pero en otro contexto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, si lo traslado a este tiempo, por ejemplo, la de los 3 Reyes Magos, entonces voy a decir, en el hogar de Estefanía y Javier, algo extraño sucedió. Estefanía resultó embarazada, no se sabe de quién, ¿sí? Pero fue un embarazo bastante raro. Todo el mundo tenía que hablar. Estefanía iba a dar a luz y comenzaron a decir que iba a ser un niño importante, que de pronto sería el presidente de Colombia en algunos años. Ese tipo de cosas, como una historia inventada que ustedes van a coger de ahí, ¿sí? Entonces, fueron a visitar a la casa de Estefanía y ¿cómo se llamaba el esposo? Y Pepito, Estefanía y Javier. Entonces fueron a visitarla 3 hombres que tenían una muy alta posición. El uno era pastor, el otro era profeta y el otro era ingeniero de no sé qué. Cada uno le llevó un presente. Entonces no van a poner incienso, no. El uno le llevó dólares, el otro le llevó, no sé, diamantes y el otro le llevó, no sé, un vestido, qué sé yo. ¿Sí? Que ustedes trasladen ese hecho a una historia fantástica. Ese es el ejercicio. Ustedes van a escoger cuál de los dos quieren trabajar. Por favor, trabajen el de inventar, ¿sí? Porque ahí van a surgir muchas más ideas. O sea, usted se va a exigir pensar. Entonces pueden comenzar a trabajarlo desde ya y la idea es que dentro de 8 días ustedes van a tener sus anotaciones ahí y nos vamos a comenzar a cruzar todas las historias y todos los cuentos para que ustedes comiencen a ver cómo fue la narración de qué tipo de narración utilizaba, no sé, el de ustedes dos, por ejemplo, o el de ustedes dos, si son narraciones conjuntas. Todo, no se preocupen porque yo, digamos, ahorita estoy diciendo tipos de narraciones y ustedes ahorita van a entrar a Google a buscar tipos de narraciones. No, ¿sí? No hagan eso, porque entonces ya de una vez entran con algo ahí predispuesto. Hagan el ejercicio ustedes solos, invéntense la historia, ¿sí?
Cuando los traigamos acá, entonces vamos a comenzar a ver, este tipo de narración es tal y nos sirve para tales y tales eventos y para tales y tales edades. En todos los cuentos normalmente hay diferentes tipos de narraciones, entonces va a ser nutrido porque cada uno se va a inventar algo diferente que le va a servir a los otros, ¿sí? Busquemos esa porción de los 3 reyes magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mantener el texto, ¿sí? Entonces, lo que hago simplemente es colocarle palabras mías. Entonces, en un lugar de Belén, de Judea, en días de un rey que se llamaba Herodes, vinieron de oriente unos hombres. Esos hombres buscaban al rey de los judíos. ¿Quién sería el rey de los judíos? Ellos dijeron que habían visto una estrella, que la habían visto en el oriente, no en el occidente, ni en el sur, ni en el norte, en el oriente. Y por eso decían que venían a adorarlo. Querían traerle unos presentes. Pero ese rey escuchó esa historia y se turbó. Y todo el pueblo con él. Convocaron a todas las personas importantes y se les preguntó dónde había de nacer ese bebé. A lo que todo el mundo contestó que en Belén de Judea, que fueran allí, que un profeta lo había mandado, que un profeta lo había dicho. Pero entonces Herodes, llamando muy en secreto a esos magos, les indagó, les preguntó, les quería sacar la información de en dónde iba a estar ese bebé. Mas ellos, muy hábilmente, no le respondieron y se fueron por otro lado. Cuando llegaron, se encontraron con la estrella, se regocijaron y entraron a un lugar, a un pequeñito lugar, lleno de ramas, de tablas, de cosas sin importancia, donde había una mujer y un hombre y un bebé en la mitad que estaba envuelto en pañales. A ese bebé le ofrecieron cosas muy importantes: oro, incienso y mirra. Ya. Así la mantiene. Si la van a cambiar, entonces ya usted le pone la otra cosa. Resulta que en la zona de Bogotá, en Los Rosales, iban a tener un bebé, qué sé yo lo que a usted se le vaya a ocurrir, ¿sí? Pero la cambia absolutamente toda, ¿sí? Si usted le quiere colocar humor, hágalo. Si la quiere trabajar muy seriamente, hágalo. Si quiere ser muy fantástico, hágalo. Pero la idea es que haga el ejercicio de tomar esto y cambiar, ¿sí? O mantenerlo igual, como usted quiere. Puede hacer las dos. Pero ya sabe que la de saqueo es la que va a tener que cambiar. Y esta de los 3 reyes es la que va a tener que mantener. Simplemente usted le pone sus palabras, ¿sí? El guión más exacto a esto. ¿Bien? ¿Claro el ejercicio? Ese no me lo van a enviar por correo, sino lo van a traer para que lo podamos trabajar acá, porque si me lo envían por correo, pues nos quedamos sin material para que ustedes puedan trabajar el próximo jueves. ¿Está bien? Bien, vamos a orar para terminar. ¿Alguien quiere orar? Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por permitirnos reunirnos en este tiempo, Señor, para mejorar, Señor, cómo enseñarle a los niños, pero también cómo mejorar nosotros como maestros, Señor. Estamos dispuestos delante de tu presencia para hacer tu voluntad, Señor, y damos por buen tiempo este momento para entrenarnos, para capacitarnos y hacer cada día mejor nuestro trabajo con excelencia para llevar la vida, pero también la vida a estos niños que son el presente y futuro de la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por la profesora Paola, por cada uno de los maestros que están aquí, por cada uno de los maestros que están conectados, por la disposición de nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, que ahora de regreso a casa seas tú acompañándonos, guiándonos y todo lo que hemos aprendido acá lo pongamos por obra, Señor. Quita todo temor, quita toda duda del corazón
y darnos ese valor, Señor, para seguir enseñando tu palabra, Señor, y cada vez descubrirte más y hacer que estos niños y niñas también te descubran, Señor. Te damos gracias por este momento nuevamente y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para las personas que están conectadas por internet, entonces sí me lo envían a mi correo, con eso yo lo imprimo y lo podemos trabajar también con ustedes acá. Algo que les quiero contar es, a Tere le dejé un libro que se llama Educar con Alegría y en ese libro están muchas actividades que hay que pueden ustedes tomar y que les pueden servir para nutrir sus enseñanzas. Entonces ahí hay actividades tizas, con lanas, con pintura, con bujitas, con un sinnúmero de cosas que hay que ustedes pueden adaptar para las enseñanzas de acá. Tere y Viquisita van a tener el libro, entonces el que lo quiera revisar, ahí está.